HT24 llegó hasta el Hospital Universidad del Norte, donde va a hablar con el internista, el señor Hugo Macareno, doctor, quien nos va a dialogar sobre el tema del coronavirus y además de la vacuna. Doctor, ya hace poco menos de un año, me acuerdo que lo entrevisté, y nosotros no escativábamos lo que se venía. Lo que se vino, entre comillas, fue una catástrofe. ¿Usted lo visoró así? Sí, realmente hubo muchas enseñanzas mal aprendidas o no adquiridas a tiempo, o esto era un tren que realmente no había manera de detenerlo, y eso lo habíamos visto por todas las experiencias que se venían viendo tanto de Asia como de Europa, ¿no? Entonces el continente americano fue el último golpeado de todas las grandes olas del coronavirus en su primera etapa, en su primera parte, conociendo también todas las dificultades de orden socioeconómico y político de toda nuestra región, que ya vislumbraba que el panorama no era nada alentador. Ahora, doctor, ya estamos próximos a recibir vacunas. El presidente Duque ha dicho que el 20 estaría llegando el primer lote. ¿Cómo toma, digamos, la rama médica la presencia de las vacunas, y por qué hay esta dicotomía de decir que somos casi los últimos en Sudamérica en vacunarse? Bueno, son dos cosas. Realmente las vacunas son una parte fundamental de la solución a la pandemia, y con esto vale la pena aclarar de que yo creo que vamos a salir de esto. Y yo creería que en un año y medio, 2 años, con un proceso de masificación de vacunas, el mundo pudiese estar con esta enfermedad controlada, por lo menos en sus estados severos o críticos que puedan producir la muerte. Nosotros como gremio médico vemos con mucho optimismo, estamos muy confiados en que el proceso es un proceso serio que va a tener muchos retos, muchas dificultades, que va a requerir una amplia logística para su aplicabilidad, sobre todo que nuestro país tiene unas condiciones específicas. Si bien la gran parte de la población es de orden urbano, las zonas rurales son de difícil acceso, donde ya se conoce que no tienen las mismas prestaciones de servicios de salud, y donde el reto es llegar a cada uno de estos sitios para poder cubrir a toda la población que tenga riesgos o prioridades en la aplicación de la vacuna. Ahora, cuéntanos de las vacunas, doctor, porque hay la AstraZeneca, hay la Pfizer, está la China, se está sumando una canadiense. ¿Por qué en algunos casos se da una dosis y por qué en otros casos se da dos? En el caso de Johnson & Johnson es una dosis, por ejemplo. Bueno, hay una sola vacuna hasta el momento de los estudios que se han realizado que ha sido con un esquema de dosis única. Con esto también quiero hacer una claridad, y es que ya hace mucho tiempo la OMS ha sacado un decálogo sobre características ideales para cualquier vacuna independiente de la enfermedad que sea. Las características principales es que la vacuna sea segura, que sea eficaz contra la enfermedad que trata, no solo en prevenir la enfermedad, porque a veces es muy difícil, sino en prevenir sus complicaciones principales. Que sea muy estable en términos de refrigeración, de cadena de frío. Idealmente que sea de una sola dosis y que sea de bajo costo. Estas son características que todos buscamos cuando se está implementando una vacuna. Ahora bien, en este mundo el proceso para llegar a las vacunas ha sido muy rápido. Lo que hicimos en 10 meses probablemente nos hubiese llevado décadas hace 30, 40 años. Entonces esto ha sido de una manera muy eficiente, que solo la tecnología nos ha podido permitir avanzar rápidamente para intentar cubrir algo de la pandemia. Cada una ha tenido un esquema que eso ha sido previamente desarrollado por estudios que se dan en la fase preclínica, principalmente en animales, y en las fases clínicas iniciales de los estudios o ensayos clínicos que ya ustedes habrán escuchado, de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ahí se determina principalmente qué dosis usar, por qué día, cuántas dosis van a llevar, esa dosis en específico, qué tanto material
o partícula, ya sea creada por ingeniería o que sean partículas del virus, van a llevar para que pueda expresar las defensas o los anticuerpos, que es en últimas lo que queremos estimular en cada persona. Y con esto cada plataforma ha llevado a determinar si es de una o dos dosis. La gran mayoría se han ido por 2 dosis, porque en esos estudios han demostrado que es la cantidad que producen las 2 vacunas, y no una sola, un número de anticuerpos que pueda proteger contra la enfermedad. Ahora, según la OMS, doctor, dice que las vacunas tienen que tener de 65 para arriba en el tema de aceptación y en el tema de aprobación. Usted, como médico, imagino que se va a vacunar. De todo este ramillete de vacunas, que son como 4 o 5, ¿usted cuál se inocularía? Bueno, para hacer un poquito de precisión, lo que ellos hablan es de la eficacia que sea mayor al 50% en este tema de pandemia. Solo por hablar de algo reciente, la vacuna de la influenza está alrededor del 40-60 y es efectiva en disminuir enfermedad severa principalmente, que es lo que queremos evitar con ella. Y hablando ya de las vacunas en particular, realmente ninguna se puede comparar una a otra, porque han sido estudiadas en poblaciones diferentes, en tiempos diferentes, con épocas de la pandemia diferentes, cepas diferentes que pueden cambiar la eficacia, la estabilidad, la seguridad, absolutamente todo de cada estudio. La única manera de poder comparar 2 vacunas sería estudiarlas en el mismo estudio con las mismas personas, para poder saber en realidad cuál es diferente a otra, ya sea en que logre demostrar mejor tolerabilidad al medicamento, menos tasa de eventos adversos, mayor eficacia, mayor seguridad. Dicho de esa manera, en este momento en el que estamos realmente con mucha demanda y poca oferta de vacunas, creo que la mejor vacuna es la que está disponible para mí. Ahora, doctor, hablemos de las cepas. ¿Por qué esta migración a otra cepa, la sudafricana, que dice que es mucho más letal que la brasileña y que de repente la europea? ¿Por qué hay esta diversificación de cepas? Hay que aclarar un poco, las mutaciones son normales en cualquier virus. Va a depender de la cantidad de replicación que tenga un virus. En la medida de que un virus tenga mayor capacidad de replicación, mayor riesgo va a tener de que su material genético pueda variar de un momento a otro. El material genético varía también en un tamaño importante. Entonces, hay muchos linajes del virus, del coronavirus, que se han producido por esa replicación masiva, pero que son de muy escasas mutaciones o números intercambiables de su código o material genético, que le va a proferir un cierto tipo de cambio en toda su estructura, y eso es lo que pudiese llegar a variar a la hora del cuerpo o de los anticuerpos de poderlos reconocer para atacar. Eso sucede con cualquier virus. ¿Qué pasa con el coronavirus? Con una alta tasa de contagio que tiene, ya era muy probable que llegase a mutar. Las mutaciones que más número de esos intercambios de partículas genéticas han llegado a reunir ha sido la variante de Reino Unido, la variante sudafricana y la variante brasileña. No está muy claro que realmente tenga un poder mayor de letalidad, pero está claramente, es un símil que hacemos, que si una cepa logra infectar más cantidad de gente, logra matar más cantidad de gente, pero es por el número de infectados y no porque la cepa realmente sea más peligrosa que la anterior. Dicho de esa manera, también las mutaciones pueden variar. O sea, una mutación no necesariamente va a hacer que un virus sea más agresivo. Puede que lo cambie de una manera totalmente contraria, que lo vuelva menos agresivo, que lo vuelva menos hostil, o que lo deje en una configuración normal de lo que él ya viene siendo. Pero estas mutaciones se dan porque por efecto persona, efecto lugar, efecto calor, efecto frío. Eso existe en cualquier ser vivo, en plantas, y lo tenemos en las mutaciones que le hacemos en los híbridos a las plantas para mejorar las cosechas de árboles frutales. En flores las vemos que esos colores vivos a veces se logran con alteración genética. En virus nos ha servido también, y es una de las cosas que hacemos al manipular para producir vacunas.
lograr que con el mismo virus, cambiando configuraciones genéticas, podamos obtener el no daño del mismo, pero sí un reconocimiento en el organismo que nos lleva a prevenir la enfermedad. Ahora, ayer escuchaba a la ministra de Salud de Perú, decía que el coronavirus es, como tal, según entendidos, un virus casi perfecto. ¿Qué tan cierto es esto? Pues el coronavirus ya existe hace muchos siglos. El coronavirus es causa frecuente de gripe en población infantil. De este tipo de coronavirus, de estas variantes, es muy similar a dos epidemias que ya tuvimos. Una el SARS, que fue en China ya hace casi 20 años, y la otra el MERS, que fue en Medio Oriente hace como 12 o 13 años. Por eso fue que se habló del SARS-CoV-2, porque es muy parecido a eso. Como cualquier virus, tiene una configuración genética, tiene proteínas de superficie, tiene una cápsula en la cual envuelve todo el contenido genético en el cual él puede llegar y reproducirse. ¿Qué pasaba? Que no se había reconocido este virus exactamente anteriormente, por eso no sabíamos cómo combatirlo. Sí es muy particular la cantidad que tiene en la manera de expresarse clínicamente, porque puede llegar a causar alteraciones de muchos sistemas que no es lo normal o habitual de lo que nosotros veníamos trabajando. Doctor, siempre, en el caso mío, nosotros ya tuvimos coronavirus en mayo, más o menos, yo me acuerdo que lo llamé a usted. ¿Por qué esa famosa carga viral? Explíquenos qué es la carga viral y por qué es importante que te contagies con tapabocas a sin tapabocas. Bueno, hemos ido aprendiendo mucho en estos 10 meses, 11 meses de pronto ya de pandemia. Quizás lo peor es la desinformación. Hay mucha desinformación que hay en el ambiente, que todavía debemos seguir, pues todos aquellos que tenemos un conocimiento un poco mayor al habitual, expresarlo de una buena manera y ser replicadores de esta información. El coronavirus ha tenido, es muy claro que la forma de transmisión realmente son por partículas que están en las gotas de material respiratorio. Eso en un ambiente natural, en un ambiente abierto, un ambiente con ventilación natural y todo lo demás. En ambientes cerrados, donde no hay recirculación de aire, donde hay un aire acondicionado, donde no hay filtro de recambio de aire y todo lo demás, es probable que pueda ahí sí tener un mecanismo de diseminación por aerosoles. Pero no quiere decir que en el ambiente natural él vaya a viajar guiado por el aire, a lo contrario, ahí es donde más pierde poder infectante. Si una persona utiliza un tapabocas y está enferma, disminuye la cantidad de partículas de secreciones respiratorias que puede producir al hablar, al cantar, al hacer ejercicio, que ya se saben que son actividades donde más se genera la expulsión de estas partículas. Y si usted está infectado, obviamente van a ir ahí. Doctor, cuando conversamos la primera vez, no existía en el vocabulario de muchos solebeños y de muchos colombianos la famosa ivermectina. Sí. Hay países que lo han aplicado y que su tasa de mortalidad ha sido bastante baja, o no ha sido, digamos, tan drástica como en otros lados. La ivermectina se recomienda, porque me decía un médico, la ivermectina no te va a matar, pero sí te puede salvar. Lo único que te va a hacer es ir más veces al baño. Usted, como especialista, como intensivista, como médico, ¿qué nos puede decir? Bueno, la idea es crear una información certera y una información responsable a toda la comunidad. Realmente en este momento no hay estudios que avalen el uso de la ivermectina ni como profilaxis ni como tratamiento del COVID-19. Sé que probablemente hay desinformación al respecto, porque ni en el mismo gremio médico podemos llegar a tener una información homogénea al respecto, de poder brindar entre todos la misma información fuerte, contundente, que produzca un eco importante hacia el resto de la población. Pero en este momento sería irresponsable de mi parte decir que hay algún beneficio con el uso de la ivermectina, porque realmente no se ha logrado demostrar por el método científico. Pero imagino que hay mucha gente que lo llama y le dice, doctor, ¿qué puedo tomar? Sí. Ya me detectaron, no siento nada. Sí, ahora me dice, ya me tomé la ivermectina, eso es malo. Y yo, bueno, pero ya te la tomaste, ya no te puedo hacer nada más.
pero la idea es que no se los tomen indiscriminadamente. Hay varias cosas y es que produce, primero, sensación de bienestar, hay consultas tardías porque ya ellos se creen de que con esto no va a producirse absolutamente nada. La información realmente no es fuerte, no es potente acerca de que haya evidencia de que científicamente se haya demostrado que la ivermectina ayuda a disminuir tanto los síntomas, la severidad del COVID, así como evitar que tú te llegues a infectar del COVID. Ahora, doctor, cuando vemos fútbol todos nos creemos técnicos. Ahora con el tema del coronavirus todos somos médicos, todos recomendamos, y hablo de todos, o sea, una persona común, un profesor, un abogado, todos nos hemos creído médicos. La desinformación mata, ¿verdad? En muchos casos, lo que usted dice, hay mucha gente que ha fallecido porque no ha querido ir a un hospital, porque decía que ahí le van a infectar el virus. Bajo su experiencia en esta primera oleada, no sé si ya salimos o si estamos entrando a la segunda o si ya salimos a la segunda, ¿qué es lo más común que usted ha visto en pacientes de coronavirus? Bueno, indudablemente son los síntomas respiratorios lo que más es frecuente en ellos, ya eso está muy conocido y de ahí es importante decir que no es por severidad el riesgo de sospecha. Cualquier síntoma mínimo, dolor de garganta, un moco en la nariz o una cefalea de repente, de lo que no es habitual en nosotros, ya puede ser un síntoma de coronavirus sin importar tampoco los días que se presentan. Hay gente que le dan unos síntomas leves transitorios, hay unos que demoran un poco más, hay otros que le dan síntomas severos que los hacen consultar al médico. Entonces en cualquiera de ellos puede ser el mismo agente causal que es el coronavirus. Pues ahí están los mitos, doctor, y vuelvo a repetir, hace 11 meses, poco menos, poco más, yo lo entrevisté, y no estaban los famosos 21 días, ¿verdad? Los 7 días de ventana, que es cuando tú, digamos, te topas o estás con una persona infectada, y después tira de 14 días. Entonces el muchacho se siente bien al 10º día y sale y no sabe si está contagiando y no sabe si se puede empeorar. ¿Esos 21 días son tal como un embarazo? O sea, son tan, digamos... Digamos que ahí va a depender de algo que usted había dicho, que era la carga viral. ¿Qué es la carga viral? El número de partículas del virus que puede ir en ese inóculo que la persona puede respirar cuando está en contacto con otra persona infectada. Si esa carga viral o cantidad de partículas del virus es muy elevada, el riesgo de infección temprana va a ser más alto que si la carga viral es más pequeña y el número de partículas virales necesita replicarse mucho para poder producir los síntomas en la persona. Eso se denomina en medicina tiempo de incubación del virus y ese tiempo de incubación se ha descrito que va entre 2 y 14 días. Si en cualquiera de esas estancias, después de un contacto estrecho con alguien que ha tenido los síntomas o incluso sin saberlo porque no lo sabemos, llegamos a tener síntomas ahí, tenemos que aislarlo inmediatamente, tomarnos pruebas, avisar a todas las personas que han estado en un contacto estrecho y de ahí la importancia del aislamiento social o del aislamiento de contacto que debemos tener para evitar la tasa de contagio general. Ahora, doctor, ¿y ese famoso post-COVID? Ese famoso dolor, ese famoso apretujón en el pecho. Bueno, ahí al respecto hay muchas cosas que hemos aprendido con la pandemia. Desafortunadamente es un virus que deja secuelas en un gran porcentaje independiente de la severidad de los síntomas. Obviamente a mayor severidad, mayor secuelas va a dejar, pero no quiere decir que aquellos que les ha dado leve no va a dejar sin secuelas en los pacientes. Y hay muchos tipos de secuelas. Hay secuelas físicas, cansancio extremo, malestar general, pérdida del apetito o del gusto por un tiempo importante, disfunción eréctil en los hombres, anorgasmia en las mujeres, alteraciones de la libido, puede quedar cefaleas crónicas de 4 o 5 meses intensas en los pacientes, puede haber también alteraciones cognitivas o psicológicas o psiquiátricas o neurológicas, como es el insomnio, como es la agitación, la ansiedad, estrés, un sinfín de numerosas situaciones que generalmente no era lo frecuente ante enfermedades infecciosas. Ahora, doctor, volvamos al tema de la vacuna. Ejemplo, llegaron 500.000 vacunas a Ecuador de Sinopharm, a China.
Sinovac. ¿Qué se recomienda? En este caso, la primera línea son ustedes, los médicos. ¿Vacunar a 500.000 de un solo porrazo o 250.000 y esperar los 21 días a ver si llegan las demás vacunas? Bueno, eso es muy importante. Si nosotros no aplicamos los esquemas de vacunación tal cual han sido estudiados, es probable que no vayamos a obtener los resultados que se obtuvieron en los estudios. Con eso quiero decir que si llegasen a haber 500.000 vacunas y no sabemos cuándo más van a llenar, sería ideal vacunar a 250.000 personas con un esquema completo, que es lo que se sabe que va a proteger. Porque si yo no vacuno según los esquemas que están estipulados, es probable que la eficacia o la eficiencia que sea superior al 50 me disminuya un 20 y no estoy haciendo absolutamente nada. Ahora, doctor, en el caso de las vacunas en la Pfizer, los entendidos están diciendo que la Pfizer debe ser más que todo para sectores bastante urbanos. ¿Por qué? Por el tema del traslado. Tiene que estar a 70 grados bajo cero en comparación con la China, ¿verdad? O la rusa, que son entre 2 y 7 grados. ¿Qué ha sabido usted si esto va a ser complejo? Porque lo que decían ayer los especialistas decían es que la vacuna no es el problema que llegue, sino cómo aplicar y cómo trasladar, por ejemplo, una vacuna de aquí, de Barranquilla, que te llegue, ejemplo, hasta Santa Lucía, o que te llegue a Repelón. O sea, ¿qué se va a recomendar en este caso? ¿La Pfizer debería ser prioridad para zonas urbanas de repente? Para las rurales. Prohibida para las zonas rurales, sí. Van a quedar solo en zonas urbanas donde ya tengan infraestructura, sí, obviamente no va a ser fácil. Conservar la cadena de frío es fundamental en cualquier esquema de vacunación. Colombia tiene experiencia en esquemas de vacunación. El país es un esquema del Plan Amplio de Inmunizaciones que es robusto, que es sólido, en el cual el sistema de salud ya tiene mucho conocimiento al respecto. Y solo ahí, con vacunas que son un poco más termorresistentes, pues, hay una pérdida de vacunas. Parte de la estrategia del gobierno que tiene ahorita, en conjunto con todas las EPS y nosotros, los hospitales, clínicas y centros de atención médica, es lograr de que sea de la manera más rápida, eficaz, sin pérdida de los insumos. Ahora, doctor, vuelvo al tema de las vacunas. ¿Qué pasa si llegan primero por el tema de tiempo? De repente llega la Pfizer primero y no llega el segundo lote, pero sí llega un lote de chinas o de rusas. ¿Se pueden mezclar las vacunas? No es lo recomendable. Lo recomendable es que, y ahí voy a seguir en la idea anterior, si llegan 10.000 dosis de vacuna, mejor se vacunan 5.000 personas seguras, con el mismo esquema. Y ese es uno también de, digamos, las razones para lo mismo de no aplicar masivamente una sola dosis a todos los que lleguen en el primer lote, sino de que sea el esquema completo asegurado, para evitar de que en un futuro lleguen otras vacunas y no se pueda completar el esquema de vacunación en ellos. No hay ningún estudio clínico o ensayo clínico que demuestre que aplicar una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna sea benéfico, sea seguro y sea eficaz. Ahora, la gran pregunta también es, ¿a usted lo vacunan, ejemplo, mañana? ¿Usted va a tener que estar 21 días aislado o puede seguir trabajando y esperar, en este caso la rama médica, esperar la segunda dosis? Independiente del tiempo de aplicación de las dos dosis, hay que mantener todas las medidas de prevención social inmediatamente hasta que los casos hayan descendido drásticamente, que podamos decir ya no tenemos pandemia. Así que normalmente después de la segunda dosis, entre 14 y 21 días, se está alcanzando los niveles de anticuerpos deseados para poder combatir efectivamente la enfermedad o los casos severos de la enfermedad. Dicho de esta manera, no quiere decir que al día 60 de haberme aplicado la primera vacuna ya yo puedo andar sin tapabocas, puedo andar en fiestas, puedo andar en cualquier lado. Hasta que realmente no se logre disminuir el número de casos, no solo a nivel local, regional, a nivel de país, a nivel de Latinoamérica, de continente, sino a nivel del mundo. Es la única manera que tenemos que realmente podamos decir de que hemos superado la pandemia. Ahora, explíquenos, ¿la vacuna va a evitar que nos contagiemos o va a evitar que nos dé fuerte? Tiene dos motivos y ahí sí se habla del famoso tema de la eficacia de la vacuna.
Entonces los estudios de Pfizer y de Moderna, que fueron los dos primeros que terminaron estudio fase 3, demostraron que tienen eficacia del 96 y 94% para disminuir la infección. Con eso obviamente no hay gente que llegue a una infección severa. Pero eso se hicieron en otros momentos y no se estudiaron en la variedad de las cepas que tenemos hoy en día, que son un poco más robustas y que puede que la vacuna no sea igual de eficaz que en el estudio. Como en el caso de Pfizer, ¿verdad? Ahorita de hecho, en Israel hablan que la eficacia no es igual al 96%, pero aún así es superior al 80%. Funciona. Eso no tiene duda que funciona. La vacuna de Pfizer, de Johnson Johnson o Janssen, tiene una eficacia del 66% en términos generales, pero logra disminuir toda complicación mayor. No hubo ni un solo paciente que requirió hospitalización o que murió por causa del coronavirus en todos los pacientes que presentaron la infección. Eso quiere decir realmente que de esta manera, si se logra vacunar masivamente a toda la población, estaremos reduciendo la enfermedad por coronavirus a una simple gripe. Ahora, ¿por qué se está descartando a los niños menores de 14 años en este caso? ¿Y por qué también a los pacientes que ya les dio, digamos, están poniéndolos en la parte, no final, pero digamos en una parte prudente de espera? La razón es simple y sencilla y es que no han habido niños en los estudios. Ya hay estudios que se van a empezar a desarrollar en niños para vacunarlos a ellos. Pero, o sea, no es recomendable que un niño se... No han habido hasta el momento estudios que hayan involucrado niños. Como esto es ciencia, nosotros tenemos que demostrar que todo lo que hacemos es seguro. Para poder decir que la vacuna es segura y eficaz en niños, hay que demostrarlo. Y hasta ahora eso no está hecho. Es la única parte de que no se ha podido saber. Con respecto a las personas que ya le han dado el coronavirus, no entrarían en población prioritaria porque ya ellos tienen una inmunidad. Si a mí me preguntan, probablemente la inmunidad de la infección natural es superior a la inmunidad de la vacuna. Eso también habrá que demostrarse, que todavía no está muy claro y nos falta tiempo que los estudios clínicos van andando para poder dar respuesta a esa pregunta. Por eso no están en los grupos priorizados. En periodismo decimos que esa frase puede ser la chiva o la pepa. En el caso, por ejemplo, que usted me decía, la digamos, inmunidad natural puede ser superior o mucho más eficaz que una vacuna, es lo que me decía, ¿verdad? En el caso, ejemplo, de las personas que tienen alguna patología, ejemplo, VIH, cáncer, algún problema respiratorio crónico, ¿ya hay estudios sobre eso o ellos todos son admitidos a ser vacunados? No todos se pueden vacunar porque no hay ningún tipo de vacunas que implique virus vivo, que es la única contraindicación a todos aquellos que tienen problemas en defensas. Ahora, ¿y qué opina usted siendo médico y viendo morir familiares, amigos, colegas de los antivacunas? Pues que estamos en esta pandemia porque no tenemos una vacuna disponible hasta ahora. Y dentro de su experiencia y capacidad médica, imagino que ustedes están contentos porque ya hay una luz, como claro, decimos al final del túnel, ¿verdad? Claro que sí. El problemita de repente va a ser la logística. Ahora, es recomendable, ejemplo, en los mayores de 60 años, que ya dicen ya hay vacuna y se relajan, y lo vimos en Soledad y en todo el país y en todo el mundo. ¿Qué se les recomienda a estas personas? ¿Seguir cuidándose? Sí, de lo mismo, y seguiré en la misma línea de lo que ya he venido hablando durante la entrevista, y es que la vacunación inmediata no quita el resto de recomendaciones de cuidado personal. Lavado de manos, uso de tapabocas, aislamiento de contacto y ventilación natural en todos los sitios donde puedan estar las personas son las medidas que se saben a ciencia cierta que disminuyen el riesgo de transmisión de la enfermedad. ¿La vacuna podría generar lo que nosotros llamamos, y ustedes también, la inmunidad de rebaño, o ya es otro? Sí, claro que sí. Hay otras, digamos, por encima del 70% de vacunación se cree que uno pudiese llegar a tener una inmunidad de rebaño. Las vacunas pudiesen llegar a tener también otras acciones que esto se cree, pero todavía no está demostrado. Falta información al respecto, pero una persona que se vacuna, en teoría, no solo logra disminuir el riesgo de que ella se infecte, sino de transmitir el virus a otros.
Eso es algo que todavía falta demostrar, pero de que hay algunos indicios por los ensayos clínicos que demuestran algo parecido. Ahora, doctor, ¿ustedes ya tienen fecha de vacunación? ¿Usted como médico? No tenemos fecha de vacunación, pero sí quiero dejar entredicho de que con el gobierno hemos hecho mesas de trabajo y cada IPS se está, digamos que, preparando para en el momento en que se necesite, nosotros estemos preparados para este reto. Ahora, la clínica ya se organizó con voluntarios, si no tengo entendido, para el tema de los estudios. Nosotros hacemos parte de un estudio clínico que es el estudio de Johnson & Johnson. En este momento estamos ya haciendo solo la etapa de seguimiento de todos los pacientes que se lograron vacunar. El estudio paró ya el reclutamiento a mitad del mes de diciembre. Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Correcto. Ahora, doctor, ¿qué nos ha enseñado la pandemia? Primero como persona, como humano, y después como especialista. Bueno, yo creo que es lo que ya muchos habrán sentido, inclusive ustedes, lo más importante es la salud y la familia. Creo que el tiempo con ellos ha sido muy importante, a la vez mucho temor de trabajar y poderles llevar la infección, sabiendo de que ellos son el gran soporte, el gran motor de vida que uno tiene, ¿no? Como especialista, le hubiese gustado a uno ver más unión entre todo el mundo, porque no voy a hablar que es solamente Barranquilla ni Colombia, sino el mundo, en todos los temas de logística al intentar parar la tasa de contagio mundial que llevó a que todos lo sufriéramos, pero de aquí mirar hacia atrás es muy fácil. Algo de que sí creo yo que hicimos bien es ver qué tanto ha avanzado la ciencia. En la peste española se demoraron alrededor de 40 años en saber qué les ocasionó la peste, que fue la influenza. Nosotros tardamos un mes y ya tenemos en menos de un año vacunas aprobadas. Entonces yo creo que la tarea en parte sí se hizo bien. Ahora, doctor, que vuelvo a retomar, hace un poquito más de un año, menos de un año yo le entrevisté. ¿Qué opinión le merece y qué sensación le da el que agreda a médicos? El que se dice que ustedes inyectan el virus, el que no restan, o sea, primero los aplaudían, me acuerdo muy bien, desde las terrazas, después los comenzaron a satanizar y ahora la gente los está entendiendo. ¿Usted cree que la gente ha sido de alguna manera ingrata con la rama médica? Yo creo que cada quien ha tenido una parte de sufrimiento y ha pagado el costo en esta pandemia. Y el dolor es muy traicionero a la hora de poder decir actitudes humanas que probablemente en esas personas no ha sido canalizada de una buena manera. Pero indudablemente el gremio médico ha estado ahí, nunca ha dejado de estarlo. Creo que si algo demostró el país es que se pudo suplir las 2 olas que llevamos con el sistema de salud, mal o bien sin querer compararnos con nadie, lo hemos hecho, con todos los problemas y dificultades que también ha presentado el mundo, la región y cualquier otro. Y seguimos ahí dando la batalla y ahora dispuestos también a dar nuestro grano de arena a la hora de la aplicación de la vacuna. Yo creo que como gremio médico hemos sido muy claros en decir que aquí estamos para la gente, o sea, nuestra vocación de servicio y para lo que hemos sido entrenados, educados, es lo que hacemos en el día a día porque esta es nuestra vida. Hola, doctor, 2 últimas preguntas para terminar. ¿Nos ha pasado factura las fiestas decembrinas? Se ven mucho más jóvenes infectados, inclusive siendo internados en UCI. Pues ha pasado en todo el mundo, esto no es solamente tema Colombia, pues ya después de 10 meses de larga recogimiento y de cuarentenas que han ido variando en intensidad, en algún momento esto iba también a pasar, ¿no? La gente iba a querer verse con sus amigos cercanos, a sus seres queridos que no han visto en un tiempo, y esto es lo que nos lleva a bajar la guardia, ¿no? Nos lleva a bajar la guardia, a perder un poco las medidas de control, a tener una falsa seguridad con pruebas caseras o pruebas rápidas que realmente no indicaban eso, y a escuchar mucha desinformación también, creo yo. Entonces, pasó en Europa, pasó en otros países, era muy lógico que acá iba a pasar y lo, digamos, sin ánimo de
de ser fatalistas, la tercera ola es una posibilidad real que también pueda suceder. ¿Y por qué no ha afectado tanto a Barranquilla y a sus municipios en comparación con Bogotá y Medellín? Bueno, O de la repente primera Cali. ola nos pegó muy duro, ¿no? Sí. Quizá fuimos la región más duramente azotada de toda Colombia. Fuimos los la primeros, primera ola. digamos, ¿no? Los primeros que fueron... Entre Cartagena y Barranquilla estuvimos. El resto de ciudades no sufrió tanto como Barranquilla y Cartagena. Probablemente por eso no se llevó a que esta segunda ola fuera tan severa o tan crítica como en otras ciudades. Pero no quiere decir que eso no se tenga en cuenta. Cada muerte, cada ser vivo que perdemos es una familia dolorosa. Es una parte vital de la sociedad que estamos perdiendo y que por eso cada vida cuenta. Realmente entre más vidas podamos salvar, mejor vamos a estar. Bueno, doctor, con esa termino. Yo imagino que usted ha perdido compañeros de labores, ha perdido familiares de repente, ha perdido amigos muy cercanos, amigos de estudio. Usted diríjase a los médicos que lo van a ver aquí por intermedio de HT24, ¿qué decirle a ellos? Bueno, ahorita quiero pues dar en parte una voz de agradecimiento con el Hospital La Universidad del Norte, con la Universidad del Norte. Aquí afortunadamente todo el cuerpo médico sigue íntegro, no hemos tenido un solo compañero de trabajo fallecido. Muchos han estado en aislamiento con enfermedad, algunos en unidad de cuidados intensivos, pero afortunadamente ninguno ha fallecido. Más así quiero extender también condolencias a todas aquellas personas, tanto del cuerpo médico como cualquier persona que haya tenido un familiar que haya fallecido. Eso nos da, digamos, una dimensión grande de la humanidad que debemos mejorar y que debemos seguir cuidando. Para eso debemos de crear estrategias seguras que ayuden a mitigar esta pandemia que no se ha pasado, sigue estando aquí presente. Y por eso no podemos perder de vista todas las acciones de seguridad individual que debemos seguir practicando. Lavado de manos, aislamiento de contacto, uso de tapabocas y ventilación natural. Y a esto le sumamos ahora las vacunas cuando empecemos a aplicarlas, que muy seguramente en conjunto podemos lograr superar esta pandemia. Bueno, con nosotros estuvo el doctor Hugo Macareno, especialista del Hospital Universidad del Norte, aquí en el municipio de Soledad. Muy amable. Muchas gracias, feliz tarde.